Ok. Si no, lo reviso porque se puede deberse a muchas cosas, porque quizás lo está bloqueando la misma computadora o teléfono donde estás. Ok. Ujú. Pero no te preocupes, lo que ya me estás avisando. Ujú. Ok, entonces fíjense bien, acabamos de descubrir que las papas valen 7 pesos, ¿sale? Y reitero, lo sabemos porque estamos manejando una ecuación. Entonces, eso es una ecuación, ¿vale? Entonces, fíjense bien. Bueno, déjenme ponerle aquí una pregunta. Sería, ¿cómo se resuelven las ecuaciones? Bueno, número 1, utilizamos el hecho de despejar, y despejar se refiere dejar sola a la variable. ¿Mm? Y 2, ¿cómo logramos eso? Se utiliza el hecho de las operaciones inversas. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si hablamos de una suma, ¿cuál es la operación contraria a la suma? Una resta. Exactamente. Si hablamos de una resta, ¿cuál es la operación contraria? Multiplicación. Recuerden, resta es suma. ¿Mm? De una multiplicación. Una división. Exactamente, una división. Y finalmente de una división. La multiplicación. Exactamente, una multiplicación. Entonces, siempre usamos el hecho de las operaciones inversas y el objetivo, insisto, es dejar a la variable solita, es decir, que nada más aparezca la pura X, o dependiendo de cómo se llame, ¿sale? Bien, ¿dudas hasta aquí? No, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, fíjense bien, voy a continuar, salvo que alguno me comente lo contrario. Si no han terminado, los espero sin problema. Ok, bueno, fíjense bien. Vamos entonces a algunos ejemplos a fin de resolver las ecuaciones. Por ejemplo, hace un momento cuando estábamos trabajando sobre el problema de las papas y el refresco, vamos a denotar a X como el precio de las papas. Más, dígame Leslie, 11 es igual a 18. Profe, no alcancé a anotar lo de la diapositiva anterior. ¿Lo puede regresar? Y le voy a tomar screen. Sí, sin problema. Voy. Sí, no se preocupe. Usted me indica, por favor. Listo. Ok, gracias. Bueno, por ejemplo, hace un momento, cuando estábamos trabajando con la ecuación X más 11 es igual a 18, nos preguntamos, ¿qué le estorba a la X para quedarse sola? El 11, ¿no? ¿Qué está haciendo el 11 con la X? Sumando. Pasaría con la operación contraria. ¿Y cuál sería la operación contraria? La resta, ¿estamos de acuerdo? Y entonces nos quedaría que X es igual a 18 menos 11. Y entonces al hacer la respectiva resta, nos quedaría aquí 17. 17 ahora, 7. Entonces ese sería el valor de la X. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Ok. Pensemos si nosotros tenemos, vamos a suponer, déjenme aquí dibujar una línea divisora para separar mi trabajo. Ok, si tenemos 3x más 1 es igual a 5, por ejemplo. De aquí, por ejemplo, a la X para quedarse solita le estorba el 3, le estorba el 1, ¿sale? Primero se va a ir el 1. El 1 está sumando, pasaría con la operación contraria, la cual sería la resta. Entonces me quedaría 3x es igual
a 5 menos 1, ¿sale? Si hacemos esa operación, me quedaría aquí 4, ¿vale? Ahora, fíjense bien, la X no ha quedado sola, le estorba el número 3, el cual con la X, como no hay signo en medio, se entiende que se están multiplicando las dos, es decir, el 3 se multiplica con la X. Entonces, el 3 está multiplicando, pasa con la operación contraria, que sería la división, ¿sale? Y entonces tendríamos nosotros que X es igual a 4 tercios. No se puede dividir, entonces así lo dejamos expresado. ¿Preguntas? Ok, muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Déjenme poner la línea divisora. Ok, supongamos que tenemos nosotros 2x menos 5 es igual a 7. Ok, ¿qué le estorba a la x para quedarse sola? Pues le estorba el 5 y le estorba el 2, ¿sale? Primero se va a ir el 5, el cual está restando, pasa con la operación contraria, que me quedaría la suma. Entonces tendríamos 2x es igual a 7 más 5, ¿vale? Y entonces al hacer la operación me queda que 7 más 5 me va a quedar 12. Ahora, a la X le estorba el 2. El 2 está multiplicando, tendría que pasar con la operación contraria, que sería la división. Y entonces, al dividir, porque aquí sí se puede, 12 dividido entre 2, me quedaría 6. Entonces, ese es el valor de la variable que estoy buscando. X es igual a 6. Si alguno de ustedes no le entendió, díganmelo con toda confianza, ¿eh? Les prometo que no me enojo. No lo Díganmelo entendí, si alguno... profe. ¿Sí? No lo entendí. ¿No la entendió? No, Yo, bueno, A ver, yo levanta sí su la manita de entendí. manera virtual. ¿Quién no entendió? otra vez y más despacio. Ok. ¿Hacemos otro o los mismos? Ustedes díganme. A Otro. mí, A ver, vamos a hacer otro. ok. Déjenme ponerlo en color verde. A ver. 4x menos 1 es igual a 7. Ok. Primero y antes que todo, ¿qué le estorba a la x para quedarse sola? El 4 y el 1. Exactamente, el 4 y el 1. Primero se va a ir el 1, ¿vale? ¿El 1 qué está haciendo? Restando, Restando. Exacto. ¿Cómo va a pasar del otro lado? sumando. Exacto, entonces me quedaría 4x es igual a 7 más 1. ¿Preguntas? Ay, No. espérenme. Ok, vamos a hacer esa operación. 7 más 1 nos queda 8. 8. Bien. ¿Qué le sigue estorbando a la x para quedarse sola? El 4. ¿El 4 qué está haciendo? ¿Cómo? Sumando. Multiplicando. Multiplicando. Recuerden que cuando vean el número y al lado la letra, se están multiplicando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, si está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Entonces sería 8 dividido entre 4. Y 8 dividido entre 4 nos queda 2. Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer. Ok. Profe, a mí Diga. lo que me quedó, bueno, eso que dijo ahorita, recuerden de que el número siempre que está a un lado de la letra es multiplicando. ¿Y Ujú. cuándo sería, qué pasaría para hacer así como que la multiplicación? Como si estuviera dividiendo. Ah, ok. Te tendría que aparecer una ecuación. A ver, vamos a hacer un último ejemplo con esa condición. Sí. A ver, si tuviéramos de pronto, vamos a suponer x sobre 5 más 7 es igual a 2. Perdón, Ok. a 12. Ok. ¿Qué le estorba a la x para quedarse sola? El 5. Y el 7, Y el ¿sale? 7.
Primero se va el 7. ¿El 7 qué está haciendo? Sumando. Pasaría, A restar. exacto. Entonces nos quedaría igual a 12 menos 7. ¿Y cuánto me da 12 menos 7? 5. 5. Ahora, ¿qué le estorba a la X para quedarse sola? El 5. ¿Qué está haciendo el 5? Dividiendo. Dividiendo. Aquí está dividiendo porque no está al lado, sino está abajo. Si está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Exactamente. Entonces nos quedaría X es igual y sería 5 multiplicado por 5. Y 5 por 5 nos da 25. 25. ¿Vale? ¿Dudas? No, ya quedó claro. Ok. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Sí, todo bien. Todo Ok. bien, todo bien. Insisto, cualquier duda, con toda confianza indíquenmelo porque esta parte de las ecuaciones sí es un poquito compleja y reitero, necesitamos así como estar bien enfocados en qué es la operación contraria y hay que dejar solita la X. Ujú. ¿Va a venir eso en el examen, profe? Sí, Oh my God. no, pero sí pueden, ustedes pueden. Profe, estaba anotando los ejemplos y no le Ujú. puse atención. O sea, eso lo estoy viendo yo en mi cebeta. Pero en Ujú. el último, X sobre 5, o sea, a mero abajo, ese me lo puede explicar, por favor. Sí, claro, a ver, ¿qué ves que le estorba la X para quedarse sola? El 5 y el 7. El 5 y el 7. Primero se va el 7, el cual está sumando, pasaría. Es prácticamente igual que los de arriba, ¿verdad? Como en el Ujú. 3X, o sea, está el 5X, un ejemplo, o sea, es igual, Exacto, ¿verdad? nada más aquí el único cambio que hicimos fue que aquí ves que a la X le estorba este 5. Ujú, Aquí está dividiendo, como tú bien me lo dijiste al inicio. Entonces su operación contraria es la multiplicación. ujú, ok. Y ya nada, se multiplica y terminaste. Que en los otros casos siempre estaba multiplicando, pasa dividiendo. Ahora, este caso surgió de que preguntó Isabel cómo se hacía, pero en la contabilidad, afortunadamente, nada nos quedamos en los casos 1, 2, 3 y 4, los que están en color, como color carne, azul, rosa y verde. Ujú. Ok. Y ya claro, ya estos son como los casos más difíciles en la contabilidad. Ujú. Por eso reitero, recuerden, en uno de los rubros dice matemáticas en la contabilidad. Si bien es cierto, son matemáticas, pero te van a ver que cuando definamos el último concepto, antes de que termine nuestra clase, está bien fácil porque se reduce a ecuaciones más sencillas todavía. Siempre en la parte de aplicación, las matemáticas se vuelven muy sencillas. Incluso que, eso sí, con ustedes dos, los dos grupos de las dos carreras, LAM y LSIA, voy a darles, yo siempre soy el encargado de esas carreras en darles matemáticas financieras. Y ahí sí vamos a ver que se vuelve bien sencillo, nada más que de pronto las operaciones por ahí suelen como ser el problema central. Ok, ¿dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok, Gracias. de nada. Ojo, estas fueron nuestras ecuaciones, pero si se dan cuenta, fueron números muy sencillos como 18 menos 11, 5 menos 1, pero hay unas operaciones que son un poquito más complejas. Para ello, les pregunto, ¿se acuerdan de las leyes de los signos para la suma y la resta? Sí. Ah, ok. Suma más suma. ¿Ese? Ajá. Suma más suma resta. Ajá. A ver, vamos ¿Sí? a un ejemplo. Voy a cambiar de diapositiva, ¿vale? Ok. Muy bien. Déjenme ponerlo aquí como título, leyes de los signos. Para la suma y la resta. Aclaro, sí tengo que ser así bien específico en qué es suma y resta porque en multiplicación y división cambia, que es los famosos que ustedes conocían de más por menos, etcétera. ¿Sale?
Aquí tenemos que fijarnos en dos cosas primordiales. Déjenme aquí, voy a colocar. A ver. En esta ley debemos de fijarnos en los signos de los números involucrados. Y entonces tenemos dos casos. O bien que sea primero signos iguales. Entonces, ¿qué me dice la regla de los signos iguales? Se suman y se deja el mismo signo. ¿Mm? Y tenemos lo contrario, que serían los signos diferentes. Los signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Ahora, aquí quiero aclarar una cosa. Déjenme ponerle nota. Si un número no tiene signo, se entiende que el mismo exactamente es positivo. Vamos a algunos ejemplos a fin de ilustrar, porque estos sí son bien comunes en términos de la contabilidad. Fíjense bien, por ejemplo, esto de que los signos iguales se suman, por ejemplo, si aquí tengo 3 más 7, estamos de acuerdo que aunque antes del 3 no aparezca un signo, se entiende que es positivo y tendríamos más 3 más 7. Y entonces aquí nos damos cuenta que los signos son iguales. ¿Por qué? Porque los dos tienen el signo positivo. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Se suman y se deja el mismo signo. Entonces aquí nos va a quedar más 10 o bien le podemos escribir el puro 10, ¿sale? Eso no importa, pero a eso se refiere. Ahora, este caso no solamente es válido cuando los dos sean positivos, porque de pronto, si los dos son negativos, pensemos que tuviéramos menos 3 menos 7, aquí tenemos también signos iguales, porque evidentemente los dos son negativos. Estamos en el rubro de los signos iguales. La regla dice, tienes que sumarlos y les dejas el mismo signo. Entonces va a quedar como menos 10. ¿Dudas hasta aquí con esta primera regla? Todo bien. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué pasa en la cuestión de los signos diferentes? Déjenme aquí, voy a poner otro ejemplo. Pensemos que tuviéramos menos 3 más 7. Ok, estamos de acuerdo que ahí los dos signos son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Bueno, porque evidentemente uno tiene un signo negativo y el otro un signo positivo. No son iguales los signos. La regla dice, se restan. Ok, vamos a hacer la resta. Si a 7 le quitamos 3, nos queda 4. Y dice, y se deja el signo del número que sea más grande. Estamos de acuerdo que el más grande es el 7, por lo tanto se va a quedar el positivo, quedando de manera equivalente igual a 4. ¿Dudas? No. Ok. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos ahora el caso al revés, es decir, que aquí tuviéramos más 3 y aquí menos 7, pues evidentemente son signos diferentes. La regla dice que los restemos. Ya los resté. Va a ser igual, la resta es 4. Pero dice que vamos a tener que dejar el signo del número que sea más grande. ¿Cuál es el número más grande? Es el 7 y lleva signo negativo, por lo tanto, aquí va a preservarse el negativo. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, muy bien. Esa base nos va a ayudar para las ecuaciones, ¿cierto? Exactamente. Ujú. ¿Dudas? Ok, No, todo bien. ok. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Ahora, claro, estas son matemáticas que necesitamos para la contabilidad, que ahorita vamos a definir la ecuación contable.
Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Adelante, Adelante. profesor. Ok, gracias. Vamos a colocar como título la ecuación contable. Y aquí, aparte de definir lo que es una ecuación, voy a definir el concepto que les decía que tengo pendiente, que es el capital. ¿Sale? Déjenme poner el concepto. Capital. Es el dinero o bienes que coloca una empresa al iniciar su operación. Es decir, que si hablamos que yo quiero vender paletas, el capital es el dinero que voy a invertir para poder lograr, ¿sale? Aquí, por ejemplo, aclaro, es lo que se pone al inicio. En economía es llamado patrimonio, ¿sale? Ojo, son distintos sí y no, son distintos desde la perspectiva donde se vea. ¿Y esto por qué lo necesitamos? Bueno, porque la ecuación contable se define de la siguiente manera. Activo es igual a pasivo más capital. Déjenme colocar esta ecuación, esa es la ecuación contable, y vamos a definir cada uno de los rubros que tenemos acá. Déjenme aquí, lo voy a poner esto en color azul. Y vamos a colocar flechas para definir los conceptos. Entonces, ¿qué es un activo? Bueno, fíjense bien, déjenme aquí, voy a colocar la definición. Ok. Un activo es todo lo que posee la empresa, ¿sale? Tales como bienes o servicios. Ojo, aquí quizás pueda haber una ligera confusión entre, entonces, ¿qué es el capital? ¿No es lo mismo que un activo? No, porque si bien es cierto, es parte de, también son las cosas que de pronto se solicitan. Por ejemplo, si pensemos, yo quiero poner el día de mañana uñas, ¿no? Por ejemplo, es un supuesto. Entonces, evidentemente, yo estoy poniendo un capital que es claramente para comprar, por ejemplo, las uñas, todos los procesos químicos tales como acetona pura, barniz, el que hace que brille, pero también hay ciertos servicios que yo voy a tener que contratar que son fuera de, que no es parte de mi patrimonio. Pensemos que yo voy a contratar Netflix, por ejemplo, para que la gente se entretenga en lo que le estoy elaborando las uñas, se entretengan viendo una película. Entonces, esos son servicios que también estoy solicitando, que son parte de la empresa. Eso es un activo. Entonces, si bien es cierto, un activo corresponde a todo lo que yo tengo, también lo que voy a contratar para poder desarrollar el objetivo de la empresa. ¿Sale? Bien, vamos a ponerlo aquí. Se denota con A mayúscula. ¿Sale? De A de activo. ¿Vale? Tenemos también la parte de lo que es un pasivo. ¿Y qué es un pasivo? Bueno, un pasivo, por definición en contabilidad, son todas las deudas u obligaciones que tiene la empresa. Tales como si de pronto para abrir mi negocio tuve que pedir un préstamo, o si pensemos que yo estoy contratando a personas que me ayuden, el hecho de que yo tengo que pagarles por su trabajo es un ejemplo de un pasivo, ¿sale? Y tenemos el capital, que el capital en este caso, déjenme aquí colocar la flecha y voy a colocar la definición. Entonces, el capital, o también llamado el patrimonio, es el conjunto de bienes
que tiene la empresa en su inicio. ¿Ok? Eso es el capital, ¿vale? Ojo, aquí olvidé colocar, se denota con la letra P y aquí vamos a colocar, se denota con la letra C. Y entonces, matemáticamente hablando, la ecuación contable se va a definir como, déjenme aquí, voy a colocarlo en tamaño 18 y lo voy a colocar en color rojo. Tendríamos que el activo A es igual al pasivo más el patrimonio o capital, ¿sale? Ahí está la ecuación contable. Ahora, fíjense bien, de esta ecuación contable tenemos que hacer varias observaciones. La primera observación es la siguiente. Déjenme colocar aquí, nota. Los pasivos siempre deberán salir negativos. ¿Por qué van a salir negativos? Porque, en otras palabras, los pasivos son todas las deudas que tenemos. Es todo lo que se le va a quitar a la empresa, puesto que se requiere pagar esas deudas u obligaciones. ¿Sale? Mientras que los activos siempre serán mayores. Pero, en caso contrario, si el capital es el mayor y no queda negativo, bueno, y no queda negativo, se entiende que la empresa no quiebra. Que ahorita vamos a hacer algunos ejemplos a fin de ilustrar esto que estoy comentando. Muy bien. Anótenlo, por favor, y ahorita continuamos. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, háganmelo saber sin problema. Les explico nuevamente si algún concepto no fue claro para ustedes. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Adelante, profe. Ok. Espérame tantito, profe, nomás déjeme Ok. tomar un segundo. Sí, sin problema. Avísame en cuanto haya finalizado, por favor. Ok. Sí, ya. Ok, gracias. Bueno, fíjense bien. Déjenme aquí poner la ecuación contable, entre paréntesis, deducciones útiles. Ok, bueno. Entonces, sabemos en este caso
Ok. Sabemos que y entendemos que la ecuación contable primordial es activos es igual a pasivos más el capital. Pero a partir de aquí nosotros podemos desprender la ecuación para poder hallar la parte de los pasivos. Entonces, en los pasivos, fíjense bien, ¿qué le estorba? El valor de la C. Está sumando, pasaría restando. Entonces tendríamos que P es igual a menos C. ¿Dudas? Esa es una primera deducción. ¿Vamos bien? Pero si ahora, por ejemplo, nosotros vamos a suponer requerimos de encontrar el valor de C, le estorba la P, la cual está sumando, pasa restando, y me quedaría que C es igual, déjenme ponerlo en otro color, C va a ser igual a menos P. ¿Vale? Ahí están las deducciones útiles. Esta ecuación que está como en color mostaza nos ayuda para encontrar los pasivos de la empresa, mientras que la ecuación en color verde nos ayuda para encontrar el capital o patrimonio de la empresa. Y bueno, la que ya conocemos, la parte del activo, ¿sale? Déjenme hacer un ejemplo a fin de explicar qué es lo que estoy diciendo. La empresa Patitos tiene una deuda con el banco de 7,500 pesos. Y se puso un capital de 4,300 pesos. La pregunta es, ¿cuáles son los activos de la empresa? Ok, entonces, fíjense bien lo que me está diciendo el primer ejemplo. El primer ejemplo me está indicando cuál es el pasivo, porque si tiene una deuda, recordemos que por definición los pasivos son deudas, ¿sale? Y se puso un capital, es decir, ese es un patrimonio. Entonces, nos está preguntando por el activo, entonces nos está preguntando por el valor de la A. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, en lugar del valor de la P, colocamos 7,500 más el valor del capital, que sería 4,300. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Déjenme poner las unidades monetarias. Y finalmente, como tenemos esa ecuación donde se suman, entonces sería 7,500 más 4,300, lo cual me quedaría 11,800. Sí. Esos son los activos de la empresa Patitos. ¿Dudas? Esa sería la que, perdón, no escuché. Los activos de la empresa, que es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien. Ok, Todo bien, perfecto. Todo bien. Muy bien. Fíjense bien. Tengo que ver la otra parte de qué pasa cuando se tiene o que se nos pide calcular el pasivo o bien el capital. Sin embargo, considero apropiado dejarlo hasta aquí, es decir, nuestra primera tarea, ¿cuál va a ser? Una, son los conceptos básicos de contabilidad. Dos, toda la parte en que cómo se clasifica, cuál es la ecuación contable. Y tendríamos, eso es toda la parte de teoría. En la parte práctica voy a poner ejercicios sobre resolución de ecuaciones, como las tenemos acá, ¿vale? Y tendríamos que ver un ejemplo donde solo se pida calcular los activos de una empresa, ¿sale? Esa sería, hasta ahí llegaría nuestra primera tarea. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Todo Ok. bien. Muy bien. La siguiente semana lo que vamos a ver es
hacer más ejemplos para hallar el pasivo, el patrimonio y después ver la representación geométrica de la ecuación contable, que es a lo que llamamos el plan de cuentas, pero en contabilidad tiene un nombre muy en particular que se le llama la cuenta T, ¿sale? Bueno, entonces, si no hay más dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Les agradezco su asistencia y me da muchísimo gusto conocerlos. Nos vemos el siguiente sábado y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias. Ay. De igual manera. Gracias, buena tarde. Gracias, igual para ustedes. Hasta luego.